Se conoce como diferenciación al proceso de obtener la derivada de una función. Este proceso no tiene que ser necesariamente tan laborioso como cuando se aplicó el método de límite. Se disponen de algunas reglas de diferenciación para obtener la derivada de algunas funciones que son muy comunes. Si bien hay varias funciones para las cuales no existe la derivada, pues aquí vamos a estar hablando o trabajando con funciones que sí tienen una derivada o que son diferenciables. Muy bien, entonces vamos a definir algunas reglas, pero para ello vamos a plantear que una regla va a establecer que si una función tiene ciertas características, su derivada va a tener una forma resultante dada. Aquí no hay que olvidar que cada función puede ser graficada y que la derivada va a ser una expresión general de la pendiente de esa función. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas reglas de diferenciación? Vamos a iniciar con la regla de una función constante. Como sabemos, una función constante pues permanece sin cambio independientemente del valor que tome x, y siempre va a tomar ese valor constante, o en este caso denotado por c. Entonces la derivada de la función cuando es una constante con respecto a x va a ser igual a 0. Aquí tenemos dos ejemplos. La función f de x es igual a menos 5, pues la derivada de esa función va a ser 0. Es decir, ¿cómo va a cambiar y cuando cambie x? Pues como no hay, es una función constante y no hay cambio en x, pues la derivada es 0. No hay cambio o no se observa un cambio en y. Lo mismo en este caso. La función es f de x es igual a 100. La derivada es igual a 0. La derivada entonces de una función constante es igual a 0. Y lo podemos denotar de esta manera o de esta otra. Tenemos otra regla, que es la regla de la potencia. Si tenemos una función f de x es igual a x a la n, donde n es un número real, entonces la derivada de esa función con respecto a x va a ser n, que multiplica a x elevado a la n menos 1. Veamos algunos ejemplos. Bien, dijimos que la regla de la potencia está dada de la siguiente manera. Si tenemos una función como x elevada a la n, la derivada de esa función, también denotada como dy sobre dx, es igual a n por x a la n menos 1. Tenemos el caso de la función f de x es igual a x. Sabemos que aquí x está elevada a la potencia 1, entonces n es igual a 1. La derivada de esta función va a ser n por x a la n menos 1. Eso es igual a 1 por x a la 0, cualquier base elevada a la potencia 0, diferente a 0 por supuesto, es igual a 1. Entonces la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Tenemos otro ejemplo. La función f de x es igual a x a la quinta potencia. Ahora n es igual a 5. Aplicando la regla, tenemos que la derivada de esa función es n, 5, por x a la n menos 1. Eso es igual a 5x a la cuarta, porque 5 menos 1 es 4. Entonces la derivada de la función x a la potencia número 5 o a la quinta potencia es igual a 5x a la cuarta. Veamos otro ejemplo.
tenemos la función f de x es igual a 1 sobre x al cubo. Aquí recordemos un poco de álgebra y sabemos que cuando tenemos una expresión dada como 1 sobre x a la n, la podemos reexpresar como x y le cambiamos el signo a la potencia. Si está en el numerador con potencia negativo, pasa al denominador con potencia positiva o viceversa. Entonces, en este caso tenemos 1 entre x al cubo, lo podemos expresar como x a la menos 3, y ahora sí nos queda la forma de x a la n. Y aplicamos la regla que nos dice la derivada de la función va a ser n. Recuerden que aquí n es igual a menos 3. Menos 3 por x a la n menos 3 menos 1. Entonces es menos 3 de x a la 3 menos 3 menos 1 menos 4. De igual manera, aplicando esa propiedad en álgebra, la podemos reexpresar de esta manera. Está con una potencia negativa en el numerador, la pasamos al denominador como una potencia positiva. Entonces, la derivada de la función 1 sobre x al cubo es igual a menos 3 entre x a la 4, a la cuarta potencia. Veamos otro ejemplo. Tenemos la función, ejemplo número 4, la función f de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. También recordando álgebra y algunas propiedades de radicales, tenemos que cuando expresamos la raíz n de x a la m, lo podemos reexpresar como un exponente o potencia fraccionario en donde vamos a plantear m entre n. De igual manera, esta función que tenemos acá la podemos expresar como m entre n. ¿Sí? Ahora sí, aplicando a la función x a la 2/3 la regla de la potencia, tenemos que la derivada va a ser n. Ya en el contexto de las reglas de diferenciación, n es igual entonces a 2/3. Es n 2/3 por x a la n menos 1. Y eso es igual a 2/3 de x a la 2/3 menos un entero tiene 3/3, 2/3 menos 3/3 son menos 1/3. Y recordando esa propiedad que utilizamos de álgebra en el ejemplo anterior, podemos expresar como una potencia negativa 3x a la 1/3. Y también con esta propiedad que acabamos de ver acá de radicales, lo podemos expresar como la raíz cúbica de x, este x a la 1/3. Entonces la derivada va a ser 2 entre 3 por la raíz cúbica de x. Revisemos ahora el caso cuando tenemos una función dada como una constante por una función g que depende de x, donde esa función es diferenciable. La derivada o la regla para encontrar la derivada de una función de esta forma va a estar dada como la constante por la derivada de la función g de x. Muy bien, entonces tenemos que la función es c por g de x. La derivada de esa función, denotada de esta manera, va a ser c por la derivada de g de x. Por ejemplo, si tenemos la función f de x es igual a 20x al cuadrado, relacionándolo con la notación que tenemos acá, en este caso c es igual a 20 y g de x es igual a x al cuadrado.
la derivada nos dice que va a ser la constante por la derivada de la función. Y aplicando la regla de la potencia que ya revisamos, va a ser n por x a la n menos 1 es 2 por x a la 2 menos 1, 1. Se queda 2 a la x. Este es un punto. Multiplicamos entonces 20 por 2x. 20 por 2 son 40x. Si lo quieren ver de una manera más sencilla, es igual a multiplicar la potencia por el coeficiente y a n le restamos 1. De esta manera va a ser 2 por 20, 40, y x, 2 menos 1, 1. Llegamos a la derivada de la función. Entonces la derivada de 20x al cuadrado es 40x. Revisemos otro ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a 5x a la quinta. Decíamos que la derivada va a ser igual a 5 por 5, 25, y x a la n menos 1, 5 menos 1, 4. La derivada va a ser 25x a la cuarta potencia. Aplicando esta regla, tenemos que c es igual a 5 y g de x es igual a x a la quinta potencia. La derivada va a ser igual entonces a c por la derivada de g de x, y la derivada de g de x quedamos que es n por x a la n menos 1, que es 5x a la cuarta, por 5x a la cuarta potencia, y eso es igual a 5 por 5, 25x a la cuarta potencia. Entonces llegamos a que la derivada de 5x a la quinta potencia es 25x a la cuarta potencia. ¿Qué sucede si tenemos la función f de x es igual a menos 6 entre x al cubo? Recordando álgebra, esta x al cubo la podemos reexpresar como x a la menos 3, está en el denominador positivo, pasa al numerador negativo. Y ahora sí tenemos que la derivada va a ser, podemos multiplicar la potencia por el coeficiente. Entonces es menos 3 por menos 6, menos por menos es más, 3 por 6, 18. Y después derivamos x a la menos 3, sabemos que es la potencia menos 1, menos 3, menos 1 es igual a 18x a la menos 4. Entonces la derivada de la función menos 6x a la menos 3 es 18x a la menos 4, o si lo queremos expresar como una potencia positiva, pasamos x a la menos 4 al denominador. Ahora, aplicando, vamos a ver que llegamos a lo mismo. Esta regla, tenemos que c es igual a menos 6, la constante es menos 6, y g de x es x a la menos 3. La derivada de g de x va a ser n por x a la n menos 1 menos 3x a la menos 4. Entonces, ¿qué nos dice la derivada o esta regla? Es la constante por la derivada de g de x. Y tenemos menos por menos más, 6 por 3, 18, x a la menos 4. Queremos expresarla como una potencia positiva, lo pasamos al denominador y llegamos a 18 entre x a la cuarta potencia. Bien, entonces en estos casos aplicamos esta regla de diferenciación, o también
Multiplicamos potencia por coeficiente y a la potencia le restamos 1 y llegamos exactamente a la misma derivada. Ustedes pueden aplicar la manera en la que les parezca más sencilla.